Oscar, muchas gracias. Ahí te pido apoyo con los tiempos, por favor. Y bien, siempre es un gusto estar en la Universidad Nacional en Costa Rica, esta ocasión de manera virtual. Y como bien dice el doctor Miguel Zabalza, pues estamos acostumbrados a actividades de este tipo, a la virtualidad, al trabajo remoto, se nos hizo cotidiano. Y bueno, pues justo quisiera abordar esos temas. Yo voy a hablar sobre educación híbrida y quisiera, porque esta presentación la hice hace un año en la Escuela Normal de San Luis Potosí, con, con una reflexión distinta, ¿no? La premisa es, ahora que regresemos a las aulas, que este regreso no represente un regreso al pasado, ¿verdad? Hemos aprendido, hemos capitalizado el uso tecnológico de las TIC, digamos, la pandemia, sin quitar el tema trágico y doloroso, pues en el contexto educativo aceleró, en cierto sentido, la adopción de algunas tecnologías con usos didácticos, ¿no? Hizo que algunos profesores finalmente pues nos hiciéramos cargo de plataformas, de tareas virtuales, de tareas digitales, de interacción sincrónica y asincrónica. Finalmente, pues la pandemia empuja a las tecnologías al contexto educativo. Y sería una pena, decía yo hace un año más o menos, que cuando regresemos a las aulas, regresemos al pasado y que parezca que en el caso de México, febrero del 2020, donde no esperábamos una pandemia pues de la magnitud, una emergencia de la magnitud que se dio, esperábamos que al cabo de unas semanas regresáramos a los salones y pasaron semanas, pasaron meses y pasaron años y no regresamos, ¿no? Y en ese sentido, yo quisiera diferenciar tres etapas de esta docencia no presencial de emergencia. En México y probablemente en España y en Costa Rica sucedió algo similar. Iniciamos con un periodo de emergencia. En México le llamamos Jornada Nacional de Sana Distancia. Y entonces ahí hablábamos de pues la distancia social, de guardarnos en nuestras casas, de esperar a que esto terminara. Y empezó en marzo de 2020. Pensábamos que iba a acabar en abril, luego en mayo, y finalmente llegó junio, julio, terminó el semestre, el año escolar, y no terminó la Jornada Nacional de Sana Distancia. En este periodo, yo lo veo como un periodo de emergencia, donde todos los profesores hicieron lo que pudieron con lo que tenían a la mano, y todo era correcto. Las instituciones, los apoyos tecnológicos, los que comercializaron licencias, los que hicieron plataformas, en fin, todos reaccionamos ante la emergencia. Y en la Don emergencia, Alberto, don sí, Alberto, disculpe, usted puede compartir su presentación, ¿verdad? voy. Es Ok, la introducción. ok, perfecto, disculpe, Sí, gracias. eh, la, ¿en qué estábamos? La emergencia permite, eh, pues todo, ¿no? Pensemos que estamos ahí en las calles de Heredia y que vemos a un pequeñito que va a cruzar la calle y sin fijarse porque va viendo el celular, nosotros nos percatamos que puede tener un accidente. Y lo que hacemos es acercarnos rápidamente, jalarlo, le lastimamos un brazo, sin embargo, lo salvamos, ¿no? La madre del pequeño nos agradece incluso, aun cuando le hemos lastimado un brazo. La emergencia permite eso. La emergencia permite acciones rudas sin pensar que pudieran implicar cuestiones problemáticas como tener a estudiantes menores de edad en mi WhatsApp, ¿no? Eso lo permite la emergencia. Y en la Jornada Nacional de Sana Distancia, así sucedió. Después vino en México un periodo que le llamamos la nueva normalidad, que empezó en agosto del 2020 y aunque sigue, o siguió hasta que la pandemia terminó o hasta que regresamos a las aulas,
fue más o menos un año, de septiembre del 2020 a septiembre del 2021. En ese año, los maestros teníamos más experiencia, más soltura, ya manejábamos el prendido y apagado del micrófono, que en los primeros meses nos ocasionó situaciones penosas, chuscas, en fin, lo logramos manejar, así como otras tecnologías, ¿no? Pero yo quiero enfatizar que esto ya no era emergencia, ya no se valía jalar bracitos, ya tendríamos que tener una experiencia, un plan, una hoja de ruta para que no sucedieran accidentes, ¿no? Para que no actuáramos ante la emergencia. Si ya lo estábamos nombrando nueva normalidad, pues entonces tendríamos que pensar que lo didáctico, lo tecnológico, inclusive lo sindical, porque en algunos lugares los sindicatos son fuertes, las uniones de maestros, tendría que estar resuelto. En este periodo tuvimos como más certeza, ¿no? Fuimos más propositivos. Y después, de septiembre de 2021 en adelante, vino un periodo de incertidumbre porque parecía que regresábamos y no regresábamos. Parecía que venía lo híbrido y no surgía lo híbrido. Parecía que ya estábamos en la virtualidad, ahora sí como profesores y estudiantes virtuales, y no se dio de esa manera. Entonces, lo que sucedió en ese tercer momento, más allá de tener certeza y seguridad en lo que estábamos haciendo, generó incertidumbre a los estudiantes en México y sé que también en Heredia, en la Nacional de Costa Rica, hay estudiantes que vienen de regiones y que tienen que planear el semestre para poder acercarse a la ciudad y tomar las clases. Eso implica rentar, implica pues dejar el hogar para irse a la ciudad universitaria. Y entonces los alumnos, algunos iniciaron rentando, resulta que fue virtual, que fue híbrido, y bueno, pues eso generó incertidumbre para la comunidad universitaria. En el marco de pues de esa situación, quisiera yo abordar el tema de hibridación de la educación. El tema que me sugieren en la presentación no es mío, aunque está muy interesante y me gustaría abordarlo. Yo hablaré de hibridación en la educación. Y estamos entonces considerando que la hibridación no solo habla en ese sentido de la educación en una modalidad presencial combinada, como lo dice la UNESCO, con la educación virtual. Específicamente para este periodo se redefine la educación híbrida, hybrid learning, como en estas dos combinaciones. Aunque desde antes ya teníamos las combinaciones de modalidades que incluían otras combinaciones, otras fórmulas. Pero tenemos que reconocer que no solo la educación fue híbrida, también nuestras casas fueron híbridas. ¿Por qué? Pues porque en la mañana yo me levantaba a tomar mi desayuno en mi desayunador, en mi comedor, y una vez que terminaba de comer, ese espacio se volvía mi sala de clases, mi salón de clases, mi sala de juntas, mi sala de conferencias. Entonces la casa se hizo híbrida, ¿verdad? Los sonidos inusuales digamos, los sonidos cotidianos de la casa se volvieron inusuales en conferencias, en clases, ¿no? Se nos metió el pregón del vendedor, los ladridos de los perros, la licuadora y las rancheritas mexicanas que escuchaba mi esposa o mi mamá mientras yo estaba tomando clase. Y la solemnidad de este cuadro, que hoy lo tengo bien cuidado porque mis perros están entretenidos y no hay nadie cerca de mi estudio, entonces pareciera que tengo todo bajo control. Pero ustedes no saben que también como persona sufro esta hibridación y puedo estar con una camisa, con un saco, pero en pantuflas, en sandalias, en crocs, en short, ¿no? Porque en este cuadro también soy híbrido, ¿no? Inés Dussel, una investigadora muy importante en México, Argentina, habla de la docencia en pantuflas. Por ahí encontrarán algunos documentos, algún video incluso una entrevista que le han hecho. Y eso, bueno, pues habla de toda esta combinación
entre modalidades, entre la casa, entre la solemnidad, entre la forma en que me visto, ¿no? Logramos tener en algunos casos cuadros así como este, o ustedes tienen un fondo institucional, así como el que he puesto en la esquina de la presentación, ¿no? Con el foco, el avión, los cuadros morados y amarillos, ¿no? Tienen un aspecto institucional. Pero finalmente apagan la cámara y se acercan al refrigerador, ¿no? Si están en casa o si están en la oficina, atienden los asuntos cotidianos, ¿no? Porque tenemos, gracias a esta dinámica, pues posibilidad de hacer varias cosas a la vez. Y justo ahora, bueno, pues también no es solo la actividad, sino el tiempo. Marianela está grabando esta presentación que después la podrán ver otras personas y justo ahora estamos el doctor Zabalza en España, en Santiago de Compostela, ustedes en Heredia, creo que la mayoría, aunque otros estarán en San José y otros cantones de Costa Rica, yo estoy en Jalapa, a 1 hora de Veracruz, Puerto, a 4 horas de Ciudad de México. Entonces, hibridamos espacios, hibridamos horarios, ¿no? Por allá son las 7 de la noche, acá es mediodía, tenemos 1 hora de diferencia, Costa Rica y México. La pandemia por coronavirus, como dice el doctor, impacta todo, incluido el sistema educativo. Esto implica pues un cierre de puertas de las instituciones educativas. Nos mandan a las casas a profesores de doctorado, a investigadores, a profesores de bachillerato, de secundaria, de ESO, de primaria, de preescolar. Todos nos vamos a casa y todos tenemos prácticamente una solución o un grupo de soluciones compartidas. Trabajar por mensajeros instantáneos. En el caso de las instituciones que ya contaban con plataformas, pues subir los cursos a plataformas. En México hubo un movimiento importante de retomar la televisión educativa, cuando a mi manera de ver era una oportunidad de volcarnos a Internet y hacer uso de videos digitales bajo demanda, de tener plataformas y otras soluciones. El gobierno decide retomar la televisión educativa, un modelo importante en México para la secundaria y para el bachillerato desde los 70, donde hay un estudio de grabación y donde hay mucha experiencia, y el primer año se generan videos de buena calidad para todos los niveles, desde preescolar hasta bachillerato, y con eso se da el apoyo a los profesores. No hay un apoyo digital, digamos, más fuerte. El esfuerzo federal se va hacia la televisión. Y esa es la estrategia de acompañamiento para la continuidad académica. Ahí en esta página he dejado una liga porque hicimos un ejercicio antropológico, recuperamos los ruidos del confinamiento, los perros ladrando, la reja o el portón, el zaguán, la puerta de la entrada, azotándose, la licuadora haciendo el desayuno de los niños, el pregonero que en México vende agua, vende gas, vende fruta, todos esos sonidos que al principio nos abochornaban, nos daban pena, restaban esa solemnidad que decía yo en nuestras conferencias magistrales. Hoy lo permitimos, ¿no? Ladre el perro y pues todos dejamos que ladre el perro y no pasa nada. Hicimos esa colección que los invitamos a revisar. Está en una colección de Wikicommons en Wikipedia. Insisto, retomando la idea inicial, es que el enfoque que tomamos fue de emergencia. En ese sentido, creo que no hablamos de educación virtual o de e-learning, sino de una docencia no presencial de emergencia, ¿no? Al menos en los primeros años, al menos los que no recibimos, que fue el caso de la gran mayoría de docentes en México, capacitación para la educación virtual. Nos dejaron resolver la situación como pudimos. Y lo hicimos bien. Vamos, a algunos casos como el que menciona el doctor, profesores que no priorizaron y que siguieron los 70 temas del curso y los atendieron como si fuera presencial. No hubo
un reconocimiento. En unas diapositivas posteriores veremos cómo, vamos, creo que aprendimos todos que lo teórico cabe muy bien en la docencia mediada por videoconferencia. Lo teórico cabe muy bien en este tipo de modelo, pero lo práctico no. Entonces, ¿cuál podría ser el aprendizaje? Pues continuar ciertas actividades teóricas en la virtualidad y hacer lo práctico en las instalaciones universitarias. En México hay una nueva ley de educación superior que habla de la ampliación de la matrícula. Si las instituciones no tienen espacio para ampliar la matrícula, bueno, pues la hibridación de la educación superior sería el camino para la ampliación de la matrícula. ¿Qué hicimos durante esta docencia no presencial de emergencia? ¿Fue educación virtual? Vamos, dimos clase en la virtualidad, pero ni nuestros estudiantes se inscribieron a un modelo virtual, ni nosotros como profesores tuvimos la capacitación como profesores virtuales. Los grandes expertos de nuestros claustros de profesores, los innovadores que todos reconocemos, como el grupo de Marianela, Fabián, Maurín, este equipo de gente, Rolando, pues tenía la posibilidad de sugerir, en el caso de Rolando, las pizarras, ¿no? La videoconferencia, en el caso de Nela y de Maurín, pues Kahoot o los tableros, Mentimeter y los Jamboards para poder trabajar, ¿no? Pero un profesor que no tiene esta visión de virtualidad, pues fue haciendo, digamos, de docencia virtual, fue haciendo sus clases, interpolando lo que consideraba importante, trasladando a lo mejor el aula a una videoconferencia y teniendo algunos problemas de acceso en el caso de que su conexión no fuera correcta o de que sus estudiantes tuvieran problemas de conectividad. No todos somos la doctora Susana, que sabe de tecnología y que puede hacer clases muy dinámicas. Y las instituciones de educación superior dejó en manos de los innovadores que fueran llevando las riendas de la docencia no presencial de emergencia. Y me parece que, digamos, durante la emergencia, durante este primer momento, estaba bien eso, decíamos, dislocar hombros de los jalones que dábamos, pero una vez que esto se veía que era largo, sé que en la Universidad Nacional se dieron tabletas, se dieron financiamiento para el acceso a Internet, pero en otras instituciones no fue así. En la Universidad Nacional Autónoma de México también hubo un contrato con las telefónicas de casa para dotar de Internet a algunos estudiantes, a algunos profesores. En la Universidad Autónoma Metropolitana también se dieron tabletas, pero en otras instituciones de menor acceso al financiamiento, dejamos pues prácticamente todo en manos de la comunidad universitaria. Vivimos entonces una enseñanza basada en la televisión educativa para los niveles de educación básica y media superior. Recurrimos a las asesorías por mensajeros instantáneos, concreto Telegram y WhatsApp. En algunos casos, profesores iban de casa en casa, algunos imprimieron cuadernillos para los desconectados, algunos cursos consideramos que éramos profesores virtuales y profesores de e-learning cuando en realidad era lectura guiada. Les mandábamos el PDF y les pedíamos algunas actividades, ¿no? La evaluación se volvió también muy complicada, ¿no? Seguir las actividades de los estudiantes de manera personalizada, tener que obviar o que prescindir del trabajo de pares, de la evaluación en el aula, a través de un guiño, a través de una mueca, ¿no? Esa no la pudimos ver en el caso del e-reading, y entonces la calificación, la evaluación, la revisión de tareas para los maestros se volvió o inexistente o agobiante. Entonces, bueno, pues no es, en este caso, e-reading no es educación virtual,
La docencia mediada por videoconferencia tampoco es educación virtual. La educación asistida por Moodle, por su aula virtual, en nuestro caso Eminus o Edmodo, en otros lugares, tampoco es educación virtual, ¿no? Eh, en México, ya decía yo, el gobierno mexicano genera contenido televisivo. Creo que era una oportunidad para hacer contenido de otro tipo. Se dedicó, digamos, sumando a estos 4 actores, el gobierno se mostró, aunque muy competente y muy efectivo en el caso de la producción de material. Ustedes pueden revisar en Televisión Educativa de México todo el material que se hizo, se calendarizó por día, por unidad, por grado. Hicieron un trabajo maratónico. No critico el trabajo de mis compañeros. Lo que creo es que a lo mejor la salida pudo haber sido distinta a solamente la televisión. Eso, bueno, pues tiene que ver con los desconectados, que en México todavía es un 20%, ¿no? Y tenemos que considerar también 30%, poquito más del 70% estamos conectados en la última encuesta del Instituto Nacional de Geografía y Estadística. Entonces, 3 de cada 10 están desconectados. Y ahora, eso es un problema también cuando las familias solamente tienen un dispositivo en casa, cuando además ese dispositivo es el celular de la mamá que llega en la tarde y que los niños tenían que compartir el celular con sus hermanos porque tenían que hacer tareas. Entonces, no nada más es cuántos tienen equipos, sino cuántos equipos hay por casa y la calidad de la conexión. Estos datos suelen ser engañosos porque son casi binarios, ¿no? Tienes, no tienes, accedes o no accedes, pero si el acceso es bueno o si el uso de la computadora es compartido, queda en un área crisis. Entonces, el gobierno atiende la cuestión de contenidos. Las empresas informáticas en Zoom, si pueden ver su crecimiento en la bolsa de diciembre de 2019 a mayo de 2020, pues hay un 1000% del crecimiento de Zoom. Digamos, ¿quién usaba Zoom antes de la pandemia? Pues, digamos, tomadores de decisiones, los grupos para hacer juntas, y de repente nosotros empezamos a usar Zoom de manera cotidiana, ¿no? No solo usarlo, sino a administrar, a organizar videoconferencias de escritorio, ¿no? Que es algo, ahora lo vemos sencillo, pero no es trivial, ¿no? Classroom como plataforma, Teams, creo que finalmente es la que, con, digamos, la experiencia de Microsoft en la voracidad en el mercado, pues es la que se instala en las computadoras de distintas universidades. Otra vez, el software propietario, ese es otro tema de otra conferencia, es el que se instala, ¿no? Dejamos, por ejemplo, Jitsi, Meet, que es una sistema de videoconferencia open source, Moodle, que pues también era su oportunidad de generar una comunidad más fuerte, de instalarse en las universidades hermanas, digamos ustedes que lo tienen, lo conservan, pero en otros, pues no se adopta, ¿no? Y bueno, y creo que Teams, todavía sigo batallando en encontrar dónde ubico a Teams, si en más cerca de Classroom o más cerca de Zoom. Además de que me consume mucho recurso en mi computadora y si está solamente con pila, se me apaga. Ese Teams es muy, muy tragón. Em, las instituciones educativas, este tercer actor, ¿no? Gobierno, empresas, informáticas, instituciones educativas, apoyaron a los profesores, digamos, sindicalmente les permiten faltar, les permiten hacer sus cursos, en algunos casos se dota a los profesores de plataformas para que se puedan ir subiendo los materiales, pero el gran ausente es la capacitación, digamos, la generación de un piso común para todos los profesores, para los profesores de filosofía, biología, también los de ingeniería hidráulica, los de tierra y mar, los del CIDE, en fin, todos necesitamos un piso común, que para todos fuera el ABC, Zoom, Google Classroom y Telegram, por ejemplo, ¿no? Pero no,
fue avanzando de manera desigual. No hubo ese atención institucional. De manera general, en la UNA me parece que este programa no recuerdo cómo le llaman, de presencialidad remota, me parece, tiene estos elementos de apoyo, de aula virtual, de acompañamiento. En fin, creo que ahí hay una estrellita, una mención honorífica para la UNA. Y finalmente el otro actor, pues los docentes, ¿no? De todos los niveles educativos que a mi punto de ver fueron los grandes héroes, heroínas pues de esta docencia no presencial de emergencia. Fueron ellos los que en algunos casos con sus medios, computadoras propias que tenían o que compraron o que mejoraron, conexiones a internet, que pagaron, que contrataron, didáctica que fueron intuyendo y bueno, pues me parece que la motivación de los profesores fue la que saca pues la pandemia, ¿no? Creo que ni gobierno, ni empresas informáticas, ni las instituciones educativas atendieron a los profesores como se merecían, ¿no? En cuestiones técnicas, porque Internet nunca va a ser suficiente, vamos, hay que reconocerlo, pero en algunos casos no llegó a todos los estudiantes o a todos los profesores, o no era estable o no era el suficiente para la estrategia que se estaba buscando, ¿no? No hubo dotación de equipos a los desprotegidos, a los desconectados, no de manera general, no un programa que pudiera reconocer a los desconectados y dotarlos de equipo. Y una vez que están pues con sus equipos, tampoco hubo un help desk o una mesa de apoyo o de soporte técnico para pues resolver problemas, ¿no? En lo general fuimos profesores y estudiantes los que fuimos resolviendo esta situación en países como México, ¿no? Faltó también habilitación y apoyo pedagógico, tecnológico. Finalmente, en el tercer momento de la pandemia, nos dimos cuenta que lo socioemocional también era muy importante. Por ejemplo, no tuvimos, en el caso de educación básica, para las videoconferencias, no tuvimos recreo en la virtualidad, ¿no? Entonces los niños de básica no podían comentar cara a cara con sus compañeros porque el recreo era apaguen Zoom, ¿no? Y desconéctense. Y entonces esa dinámica del pasillo no existió y el apoyo socioemocional, el acompañamiento, los amigos, el formar grupos, pues eso faltó, ¿verdad? Y estos 2 años para nuestros alumnos pues que vivieron en algún momento de la educación básica, pues les faltaron, ¿no? Los de secundaria de 14, 15 años que no pudieron animarse a decirle a la niña que les gusta, que le gustaba, ¿no? O al niño que le gusta, que le gustaba, pues se perdieron de esos 2 años de socialización y entran a bachillerato. En México es el grado 12, ¿no es cierto? 6, es el grado 9, eh, entran y pues entran con inmadurez social, ¿verdad? Con penas que los estudiantes que no vivieron la pandemia, pues no tenían, ¿no? Digamos que habría que revisar, jugando un poco con la etiqueta, qué pasa con los pandemials, ¿no? ¿Qué les pasó? ¿Cómo les afectó socialmente? Entonces, el apartado socioemocional también es muy importante. Y la creación de contenidos, ¿no? Que nos apoyaran a los profesores a subir, a digitalizar, a, a curar contenido de Internet, pues era muy importante. Terminó la pandemia, o bueno, terminó el confinamiento. No sé si la pandemia, pero terminó el confinamiento, regresamos a las aulas. Y eso, coincido con el doctor Zabalza, nos dimos cuenta que hay una jerarquía de actividades, de valores, de cuidados, ¿no? Y nos dimos cuenta que lo más importante es la salud, ¿no? La salud es tan importante que podemos parar prácticamente el mundo, un país, una institución, una universidad, por la salud de los integrantes de la comunidad, ¿no? Entonces, tenemos que reconocer salud sobre todas las cosas, pero no solo salud en el sentido pandémico, ¿no? También la salud
como individuos, como miembros de una sociedad. Me parece que la emergencia se vuelve una constante en la educación superior. Tenemos que tener un plan, una hoja de ruta para atender situaciones de emergencia, tan graves como la pandemia por COVID o algunas emergencias menores. Pudiera ser el caso de una enfermedad personal donde yo me ausento, donde tengo cuestiones familiares o laborales y me ausento también, o alguna cuestión comunitaria donde se inunda mi comunidad o se le va el internet o se va la luz, ¿no? Por varios días. Entonces, me parece que tenemos que considerar que estamos enseñando en la emergencia, con la emergencia como constante, ¿no? Finalmente conocimos el virus, ahora ya podemos ir, podemos tomar medidas, podemos tomar precauciones, ¿verdad? En México se logró un esquema muy alto en la vacunación, en la universidad se presume el 100%, en la Universidad Veracruzana, y bueno, pues algunas cuestiones que resultan a lo mejor para el aspecto socioemocional porque nos dan certeza, como el termómetro de pedestal con el gel o el tapetito ese que tenía sanitizante, que finalmente nos dimos cuenta que no servía, que lo importante era ventilar los cuartos y usar cubrebocas, ¿no? Y tener distancia. En fin, creo que aprendimos también de la tragedia, pero bueno, pues tenemos que reconocer que de manera general, porque hay excepciones, pero de manera general, lo académico se dejó en manos de los docentes. No se generó una eh, didáctica de lo virtual, por ejemplo, una pedagogía de lo virtual en el que me dieran el ABC, ¿no? Sencillo y obvio, los innovadores, los grandes pedagogos, los que sí saben educación virtual, pudieran seguir eh, mm, pues con otros pasos, otras estrategias, pero que hubiera, insisto, un piso común en el tema de la didáctica de lo virtual. Aquí entonces viene esta jerarquía de prioridades pues, que propongo, ¿no? Primero, salud sobre todas las cosas. Hay que preservar la salud sobre la educación presencial. Si viene algo así, si un profesor se reporta con COVID, la universidad tendría que tener el protocolo de decir, no vengas, aíslate 10 días o el número de días que sea necesario. Nosotros resolvemos cuestiones sindicales, cuestiones de permisos, en fin. Y parece que, al menos en México, cuando terminó el trabajo remoto, y te enfermabas, no importa, tienes que llevar tu justificante, tienes que ir al médico, cuando meses atrás, si te sentías mal, la recomendación es no salgas, ¿verdad? Entonces se nos olvidó rápidamente ese principio, ¿no? De la salud sobre todas las cosas. Decía yo, al final de la pandemia, algunos otros, los visionarios, los que sí tienen pues el humanismo como base, se dieron cuenta que los aspectos socioemocionales eran muy importantes, ¿no? Al final creo que todos nos dimos cuenta, pero al principio lo dejamos como no pasa nada, esta generación que se queja de todo, en fin, con críticas y estereotipos que no vienen al caso. Pero creo que sí es importante cuidar también lo socioemocional. Lo pongo en el nivel 2 de pues jerarquía de prioridades. Después, priorizar también la convivencia sobre el rendimiento académico, ¿no? El pasillo, la pausa entre clases, la convivencia en los patios, en los espacios, resultó ser también muy valiosa y que también genera identidad para los universitarios, ¿no? Es en los pasillos, en los laboratorios, entre clase, cuando el estudiante de filosofía se vuelve filósofo, ¿no? Deja de ser un bachiller y se vuelve filósofo porque ve a sus compañeros de semestres avanzados, porque ve a sus profesores desde cómo se visten, cómo hablan, cómo este hábitus disciplinario del que hablaré en un momento, ¿no? Y se vuelven eventualmente como ellos, ¿no? Se mimetizan. Entonces, la convivencia también fue muy importante. Vimos también la importancia de lo colectivo sobre lo individual, ¿no? Decía yo, lo práctico
sobre lo teórico, ¿no? Si hubiera una necesidad de saldar la deuda con nuestros estudiantes sobre lo que les debo, lo que les debí como institución durante en ese momento, durante esos años, o que aún les debo, pues creo que sería la parte práctica, ¿no? Yo regresaría a los laboratorios a hacer las prácticas que nos saltamos. Y lo teórico, decía yo, puede seguir siendo atendido de una manera como se hizo y como se hace y como se ha venido haciendo, ¿no? Con el discurso del profesor sin importar el medio. Y bueno, pues también considerar, bueno, ahí está al revés, más bien es la interacción asincrónica sobre lo sincrónico, ¿verdad? Lo asincrónico es mucho más democrático, permite el acceso a muchas más personas, aunque hay una ruptura en el contrato social. Si ustedes están viendo este video después de que el evento ha terminado, es probable que no lo estén viendo con la dedicación y el compromiso que lo están haciendo los que están sincrónicamente siguiendo la charla, ¿no? Hay una pérdida de un contrato social y bueno, la asincronía sin compromiso puede diluirse, puede diluir la atención o la atención en la sincronía se puede diluir. Avanzaré hacia 4 temas que implican la consideración de la hibridación de la docencia, y yo hablaría ahora, no en el pasado, sino ahora que ha terminado el trabajo remoto de emergencia. Primero quisiera proponer la noción de experiencia educativa. La experiencia educativa en 3 sentidos. En la Universidad Veracruzana, una experiencia educativa es el curso, es la asignatura. Nosotros le llamamos a los cursos experiencias educativas, ¿no? Llevas la experiencia educativa de Física 1, la experiencia educativa de taller de lectura y redacción, así se llaman nuestras unidades de aprendizaje, nuestras asignaturas, nuestros cursos. En el modelo educativo integral y flexible, le llamamos experiencia educativa. Entonces, todo lo que tiene que ver con la formación de los estudiantes es una experiencia educativa. En el contexto de la filosofía, experiencia se refiere a la percepción sensorial o también a los recuerdos y a la memoria. Y en el campo de la mercadotecnia, una experiencia se relaciona a la vivencia, a lo vivido. Por ejemplo, cuando tú vas a comprar un café a una transnacional que venda cafés en tu ciudad, en realidad no estás comprando café, en realidad estás comprando la experiencia de comprar café, porque entras a un espacio, ¿no? Agradable, te dan una taza, perdón, un vaso, además tú armas tu bebida con ciertos parámetros y ciertas características, le ponen el nombre a tu vaso, ¿no? Y te sientas y esperas a que te den el café, y cuando está listo el café, te llaman por tu nombre y te lo dan, ¿no? Sales con tu café con una experiencia como si me conocieran, como si fuera importante para ellos, ¿no? En realidad, no fuiste por café, sino por experiencia. En otro sentido, podría poner el ejemplo de los Subway, de los sándwiches, pero a lo mejor Rolando lo puede hacer mejor que yo. Pondré otro ejemplo. En una agencia de viajes, cuando vas a comprar un boleto de avión, en realidad no vas a comprar el boleto de avión. Lo que vas a comprar es la experiencia. Vas a comprar el paquete, ¿no? De un viaje en globo, de un hotel con todo incluido, con albercas y con salas muy elegantes, ¿sí? La agencia de viajes vende experiencias, no vende boletos. En ese sentido, quisiera que viéramos a la experiencia educativa como esta suma de experiencias, ¿no? Los recuerdos, lo sensorial, lo que contribuye a mi formación, pero también lo que me hace vivir mi formación como estudiante de educología, ¿no? Me parece que es importante que pues dejemos la idea de dar 75 temas, ¿no? Y en realidad generar un ambiente donde el estudiante cree su entorno para poder crear oportunidades de experiencia. En ese sentido, podemos combinar experiencias, ¿no?
podemos combinar el discurso de esta clase, de esta conferencia, ¿no? Con otras, con una lectura guiada, con una actividad artística, con un trabajo de campo, ¿sí? En la medida en que dejemos solo una experiencia educativa o una experiencia aislada, pues va a haber menos posibilidades de generarla, de incorporarla a los estudiantes. Pero si después de este ejemplo, de esta conferencia, por ejemplo, como solicitaba Marianela al principio, ustedes se meten al Jamboard y dicen qué es educación virtual, qué es educación híbrida, hoy en el Día Mundial del Docente, cómo celebro esto, habiendo escuchado estas coreografías, ¿no? O esta especie de metáfora donde si soy bueno en un contexto bueno, pues será bueno, pero si soy bueno en un contexto malo, pues solamente me veré mal en el escenario, ¿no? Em, entonces, en la medida en que combinemos más experiencias, pues será mucho más rico, ¿no? ¿Qué aprendimos en la docencia no presencial de emergencia? Bueno, insisto en esto, ¿no? Las clases teóricas pueden ser abordadas en la virtualidad sin ningún problema, sin ninguna carencia, ¿no? Solamente habría que adecuar los tiempos, ¿no? Suma al principio nos sugería 40 minutos y no, nosotros insistíamos que las clases son de 2 horas, pues compramos licencias y hicimos clases más largas porque en la tradicional pues era de 2 horas. A lo mejor sí había que hacerle caso a Zoom y haciendo clases mucho más puntuales, mucho más breves, porque es solamente el discurso del profesor y a lo mejor en otra sesión hacer intercambio bueno, pues de opiniones, ¿no? Aprendimos a asignar, a recibir tareas en plataformas, en mensajeros. Aprendimos como estudiantes a trabajar fuera del contexto académico, del contexto universitario, del establecimiento universitario, dirían los sociólogos. Eh, Pudimos hacernos más responsables de nuestros procesos. Creo que ese es uno de los logros, ¿no? Que el alumno corta el cordón umbilical que tiene con el profesor y empieza a ser más responsable de sus contenidos, de sus lecturas, de sus avances. Hay deudas, por supuesto, como un sistema de corrección de errores, ¿no? Hay decía en la clase, en este sistema teatral, ¿no? Hay un sistema de corrección de errores en el que con una mueca, con levantar el ojo, con levantar la voz, el alumno sabe que ha hecho algo mal y corrige. En la virtualidad nos faltó ese sistema de corrección, ¿no? De evaluación de desempeños y de este hábitus disciplinario, ¿no? Ahora abordaré el tema de hábitus disciplinario. El Don Alberto, estudiante, sí, don Alberto, 5 minutos, por favor. perfecto. El estudiante tuvo que interactuar de distintas formas, ¿no? En lo presencial, en lo virtual, en lo formal, en lo informal, en lo sincrónico, en lo asincrónico, ¿no? Con este diagrama, insisto en la idea de lo práctico, tiene que quedar en lo presencial y lo teórico, bueno, pues podemos conservarlo en lo virtual si es posible. Hablando de este hábitos disciplinario, me parece que es una de las deudas, ¿no? Ahí hay un texto que pueden revisar y este ethos pues no se puede, no lo logramos transmitir a través de la docencia virtual, que es el conjunto de disposiciones morales. Es como, decíamos hace rato, el biólogo se vuelve biólogo por estar en la facultad de biología, no por leer no por leer textos de biología, ¿no? Entonces me parece que el hábitus disciplinario es una oportunidad para la docencia híbrida. Hablábamos ya de esta emergencia como constante y de la jerarquía que ya proponía para, pues para la educación, digamos, para proponer un modelo educativo híbrido, ¿no? Salud sobre todas las cosas, lo emocional, generar opciones para la convivencia, para la procuración del hábitus digital, privilegiar lo colectivo, otra vez aquí lo puse al revés, lo asincrónico sobre lo sincrónico y mandar lo práctico a lo presencial. Ahí lo puse al revés también, lo práctico a lo presencial, ¿no? Me parece que si consideramos esto para el diseño de un modelo híbrido, no vamos a dejar que los profesores hagan las cosas solos, sino que institucionalmente
les demos una hoja de ruta. Les proponía el día de ayer evitar grupos híbridos, ¿no? Dejar a los profesores que están con interacción presencial, que atiendan a los estudiantes presenciales y que los profesores que están en lo virtual atiendan a los profesores, a los estudiantes virtuales. El que el profesor atienda a dos tipos de estudiantes necesita de infraestructura, necesita de capacitación, necesita de un experto en educación virtual. Un profesor convencional universitario tendría que tener el apoyo institucional para solamente atender a a los estudiantes en un tipo de interacción. A lo mejor hoy los veo presencial y mañana los veo virtual. Eso sí está bien, pero ver hoy a la mitad presencial y a los que no pudieron virtual puede ser insuficiente para un modelo educativo. Con esto ya voy cerrando. La educación en México, en Costa Rica, es inminentemente presencial. Las universidades tienen un 90% de la matrícula de estudiantes presenciales. No es trivial movernos hacia la educación híbrida. Necesitamos de reflexiones, necesitamos de momentos, de rutas, de estrategias y pues lo más importante es que la infraestructura tecnológica pues tiene que ser operativamente funcional, la mínima necesaria para poder hablar de hibridación. En la Conferencia Mundial de Educación Superior en España, en verano de este año, en la UNESCO, se ha hablado sobre no dejar a nadie atrás. Y no podemos hablar de una política educativa si estamos dejando atrás a nuestros estudiantes o a nuestros profesores. Bueno, ya nada más para concluir, aquí hay unos ejemplos de hibridación. Necesitamos de acciones y posturas institucionales, ¿no? No podemos seguir dejando esto en manos de los profesores. Algunos tendrán la razón y hay que darles la voz para que nos orienten como instituciones, ¿no? La educación híbrida no es un aspecto sencillo, no es una tarea exclusiva del docente, tampoco es una situación que se resuelva si tenemos internet o no. Y ahí, bueno, pues viene una propuesta. El modelo didáctico tendría que ser propuesto por la institución educativa, la capacitación de estudiantes tendría que ser combinada con la institución educativa y los docentes, la habilitación tecnológica de profesores es responsabilidad de la institución educativa y otras ideas compartidas que nos permiten ahí observar que no es solo la institución, no es solo la comunidad, sino que son actividades combinadas, que son actividades que en la medida en que vayamos sumando, pues nos permitirán tener un mejor desempeño, pues una claridad institucional en torno a la hibridación de la educación. Y terminaría esta presentación, don Oscar, con esta idea. No dejemos a nadie atrás y no regresemos al pasado. Tratemos de capitalizar lo que hemos aprendido de herramientas tecnológicas para la educación superior y tratemos de usarlas y como instituciones permitamos que nuestros docentes las utilicen y beneficiemos espacios, tecnología, infraestructura para que lo que hemos aprendido durante estos 2 años no se pierda, no se prohíba, no implique, insisto, un regreso al pasado, don Oscar.